Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Que el Rey les continúe bendiciendo. Es una gran bendición la que nuestro Rey nos permite de estar en esta noche con todos ustedes, el pueblo baruense, los que están aquí presentes en este gimnasio, muchas felicidades. Los que nos están escuchando en este momento a través de esta prestigiosa emisora, Radio Mi Preferida, y a su vez también los que nos van a escuchar por las emisoras Faro de David y Osana Carismática. Es nuestro propósito compartir una docencia con la finalidad del que nosotros podamos, como es nuestro tema, podamos dejar realizada una siembra de un legado defensor de la vida y de la familia, puesto que hoy día necesitamos esto. Pero antes quiero también felicitar a este grupo de pastores unidos de Puerto Armuelles que han hecho posible que este evento se haga una realidad y que a nivel de Puerto Armuelles, a través de esta emisora, puedan recibir esta docencia que estamos compartiendo. Así que felicidades al grupo de pastores unidos de Puerto Armuelles. Bien, queriendo decir mucho, pero sabiendo que el tiempo va transcurriendo, queremos seguir compartiendo algunos aspectos. En esta noche ya hemos escuchado una serie de situaciones que se están tejiendo a nivel internacional en cuanto a este tema de la ideología de género, pero que primeramente nosotros queremos dejar claro algo. Nosotros no tenemos nada en contra de aquellas personas que quieran hacer con su privacidad lo que ellos tengan a bien. Cada uno tenemos el derecho a escoger nuestro estilo de vida, sea bueno o sea malo. Estamos en la libertad, es el libre albedrío del ser humano y por ende lo respetamos. A su vez, también nosotros valoramos a cada persona en base a su potencial, dentro de lo cual hay personas que tienen, en base a esa decisión que han tomado, un alineamiento contrario a lo que naturalmente es el ser humano. Personas que se autoperciben con el sexo contrario y son grandes profesionales, y como profesionales los respetamos, los admiramos y los tratamos. Entonces, sabemos de que hay muchas personas que, al igual como aquellos que tienen esa autopercepción, también hay drogadictos, hay alcohólicos, hay personas que tienen una forma de vida contraria a lo que por naturaleza vive el ser humano dentro de la línea correcta, y tienen dentro de su vida profesional capacidades que son de mucho beneficio para la población. Y en ese sentido nosotros dejamos claro que nosotros no estamos atacando a una persona que con su vida personal haga lo que bien le parece, porque allí no está el problema. El problema, y claro que sí, quiero rectificar, sí allí está un problema, pero que como está dentro de la libre determinación del ser humano, pues sencillamente eso se respeta. Al igual como a nosotros se nos respeta por nuestra creencia, por nuestra convicción de fe, al igual nosotros respetamos a los demás en base a su libre determinación. Pero el problema radica cuando
hay un grupo que quiere llevar esa privacidad, esa decisión de tomar ese rumbo en su vida y lo quieren llevar a un plano legal para que desde el Estado aquella fantasía y aquella autopercepción sea contemplada como un derecho legal de fiel cumplimiento. Entonces allí es cuando empieza el problema, ante lo cual de seguro que la mayoría del pueblo panameño no estamos dispuestos a aceptar que desde el Estado se nos quiera imponer a nosotros lo que un grupo, lo que un sector que tiene su preferencia sexual desviada, ahora lo quiere llevar a ese plano legal. De seguro que como pueblo panameño, como mayoría que las encuestas han arrojado lo que es la decisión del pueblo panameño, definitivo que esa es la parte que no vamos a aceptar. Pero nosotros queremos en esta noche hablarles a ustedes de este tema, trayendo a colación una novela muy conocida, como lo es Crónicas de una muerte anunciada, en paralelo con el contexto que se teje alrededor de la familia hoy. Y es que resulta que en esta novela, escrita por el autor, el escritor Gabriel García Márquez, en esta novela hay unos personajes que tienen una relación en lo cual nosotros podemos ver de que se dan situaciones en nuestro tiempo actual bastante similares y que hay mucho que nosotros tenemos que aprender de esa novela, de ese escrito. Y es de que los personajes que allí se tejen habla de una mujer cuyo esposo la devuelve o la regresa a sus padres al día después de la noche de matrimonio, por el hecho de encontrarse que no es virgen, ante lo cual la familia castiga, le llama la atención fuertemente a aquella mujer llamada Ángela Vicario, y aquella mujer entonces, presionada, dice que el responsable de ella haber perdido su virginidad fue Santiago Nazar. Frente a esto, entonces los hermanos Pedro y Pablo Vicario, los hermanos de Ángela, toman la decisión de querer matar a Santiago Nazar por haberle hecho aquel acto de vileza y de deshonra a su hermana. Pero el detalle es que esta decisión ellos la hacen notoria a nivel público. Entonces, cuando hacen esto notorio, aquí se tejen diferentes escenarios. Y es de que hay una gran cantidad, casi todo el pueblo tenía conocimiento de que los hermanos Vicario iban a asesinar a Santiago Nazar. Pero lo curioso es que nadie hizo nada para impedirlo, no por desconocimiento, sino por diferentes situaciones, temores, se retrajeron de hacerlo. Otros, como por ejemplo, allí hay uno de los personajes habla de un alcalde quien conoció de las intenciones de los hermanos Vicario, pero que resulta que además de conocer las intenciones, los encuentra con los cuchillos con los cuales iban a asesinar a Santiago Nazar. Pero esta autoridad lo único que hizo fue quitarle los cuchillos, amonestarlos y dejarlos libres. Entonces, dentro de ese marco, de ese escenario, podemos ver una relación bastante estrecha con lo que está viviendo la familia hoy día frente a toda esta arremetida ideológica que está viniendo en contra
de la vida y de la familia, y en este momento no le vamos a hablar de lo que está ocurriendo en otros países, porque lamentablemente ya no podemos nosotros decir lo que se está dando en Estados Unidos, lo que se está dando en Canadá, en España, en Argentina. Lamentablemente ya ahora tenemos que decir lo que aquí se está dando en Panamá y lo que quieren hacerle a nuestra familia panameña. Y dentro de esto, nosotros podemos mencionar diferentes personajes que a través de los últimos años han declarado abiertamente su intención de querer ir en contra de la vida y de la familia panameña. Por ejemplo, tenemos que en una publicación de un diario de la localidad del 2021, allí consta las declaraciones de la señora Leonor Calderón, quien fungiera como ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, años 2006 a 2015. Y la opinión de ella se conoce tras la decisión del Senado de Argentina en aprobar la legalización del aborto. ¿Y cuál fue la opinión de esta exfuncionaria que tuvo un cargo que tenía que ver con la familia? Ella dice, el aborto debe ser despenalizado. ¿Dónde? Aquí en Panamá. O sea, que ya a partir de allí estamos viendo cómo de manera abierta y sin el más mínimo pudor, aquí en Panamá ya están exigiendo que se empiece de manera libre, tenemos que decirlo por su nombre, una matanza de seres inocentes en el vientre de las madres. Ahora, no únicamente a través de esta opinión de esta señora, de ese deseo de ella en querer que aquí en Panamá se despenalice el aborto, sino que también a través de clínicas abortistas que se están estableciendo aquí en Panamá. Y al igual, recuerde, ahorita estamos viendo cómo dentro de la novela, una crónica de una muerte anunciada, los hermanos Vicario hacen público su decisión y no hay nadie quien los pare. Pues aquí en Panamá, hace poco, se acabó de establecer, y podemos leer la publicación que dice, crean en Panamá un hub para Latinoamérica en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y dice así, Ciudad de Panamá, 25 de abril, las ONG globales, Save the Children, Planificación Familiar 2030 y la colombiana Profamilia se aliaron este martes para lanzar un hub, o sea, un centro en Panamá para promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Ahora bien, dentro de estas tres ONG, hay una que queremos resaltar muy especialmente, y es aquella que se identifica con un nombre que no representa a ninguno de los movimientos pro familia y pro vida que habemos aquí en Panamá. Y es aquella mal llamada pro familia colombiana. Y no le venimos a hablar a ustedes en base a nuestras opiniones, sino a hechos de publicaciones que están y constan en todas las redes sociales. ¿Y qué ocurre con esta proabortista mal llamada profamilia colombiana? Según publicación del 13 de febrero del 2020, ahí están las fuentes como respaldo de lo que estamos diciendo, dice que se da un escándalo en Colombia por el aborto de un bebé
de 7 meses de gestación contra la voluntad de su padre. ¿Y quién cree usted que practicó el vil asesinato de un bebé de 7 meses en el vientre de su madre? Esa clínica proabortista llamada Profamilia Colombiana, la cual fue muy bien recibida aquí en Panamá. Entonces, esto nos está diciendo a nosotros que aquí, al igual, reiteramos, como Pedro y Pablo Vicario anunciaron públicamente su decisión de atentar contra la vida de Santiago Nazar, asimismo de manera pública se nos están estacionando aquí en Panamá toda clase de instituciones que quieren venir en contra de la vida y de la familia, y peor aún, porque vienen con aquel ropaje de, como en este caso, de ser pro familia. Ahora bien, aquí hay algo que nosotros podemos decir, y yo he hablado con varias personas, abogados incluso, que cuando yo les he hablado de esta situación, de esta clínica abortista aquí en Panamá, que fue muy bien recibida por el Estado panameño, y cuando yo les he hablado a ellos sobre esto y de cómo esta es una clínica abortista en Colombia y de cómo ha abortado miles, ha asesinado a miles de bebés en los vientres maternos, sabe que me han dicho, pero aquí en Panamá no van a lograr sus pretensiones. O sea, nos hemos encontrado personas que igual en los personajes de la crónica de una muerte anunciada, como en este caso se trata del alcalde de la ciudad, que tuvo el conocimiento de lo que los hermanos Vicario iban a hacerle a Santiago Nazar, pero ellos lo tomaron a la ligera. Asimismo, tenemos hoy una gran cantidad de autoridades y de muchas personas que dicen, aquí en Panamá las leyes están reguladas en cuanto al aborto. Y hay 3 eximentes de responsabilidad por los cuales no es penalizado el aborto aquí en Panamá. Uno de ellos es por malformación congénita. El otro cuando es por violación. Y el otro cuando está en riesgo la vida de la madre. Esos son los 3 eximentes de responsabilidad que tiene Panamá, frente a lo cual hay muchos que están diciendo, bueno, esa clínica proabortista aquí no va a lograr ese objetivo. Pero, ¿qué tal si le digo algo? Resulta que esta clínica, que ha practicado miles de asesinatos en el vientre materno en Colombia, si nosotros vemos los eximentes de responsabilidad que tiene Colombia en cuanto al aborto, resulta que son idénticos a los eximentes de responsabilidad que tiene Panamá. Los mismos que le acabo de decir que tiene Panamá son los mismos que tiene Colombia. Entonces, ¿cómo es que allá han logrado practicar miles de abortos? Y si usted ve en las redes sociales, y le pasamos el dato, a los que están en casa ahorita escuchándonos con toda confianza, pueden buscar en las redes sociales del escándalo de Profamilia Colombiana en Colombia, de cómo practicó ese aborto en Juan Sebastián, matando a Juan Sebastián, que era el nombre que le tenían al bebito por nacer. Y allí usted lo va a ver todavía con mayor ampliación. Y resulta que su director, el señor Juan Carlos Vargas, dice que para practicar el aborto legal hay que hacerlo apegado a uno de los eximentes
que es cuando está en riesgo la vida y la salud de la madre. Entonces, él mismo en una conferencia o en una charla que le estaba dando a un grupo, fue grabado y fue divulgado, y eso está en las redes sociales y ahí usted lo puede encontrar, que por cuestión de tiempo no se lo presentamos. Pero en ese video, él dice que para que el aborto se pueda practicar sin ningún problema, lo único que hay que hacer es hacerlo apegado al eximente de que cuando está en riesgo la vida y la salud de la madre. ¿Pero cómo es esto? Bueno, él mismo lo explica. Sencillo, si la madre dice que su estado emocional esto empeoró a partir del momento en que se sintió los síntomas de embarazo y se dio cuenta que estaba embarazada, y si la madre dice que no ha podido ser feliz y ha tenido mucho estrés, bueno, sencillo, ahí está la causa. Lo único que hay que hacer es poner en el diagnóstico que se practicó el aborto apegado a ese eximente porque estaba en riesgo la salud emocional y psicológica de esa madre. Y por lo tanto es motivo más que suficiente para matar a esa criatura sin importar la edad de gestación que tenga en el vientre materno. Y resulta que esta clínica proabortista la tenemos aquí en Panamá y no ha habido autoridades para que pongan freno a esta incursión desmedida aquí en Panamá de cuanta clase de ideología nefasta quiera intervenir. Ahora bien, queremos seguir hablándole más. Tenemos otra ONG de las tres que se acentuaron hace poco aquí en Panamá. Recientemente, hace unos cuantos meses, está la otra llamada Save the Children. Y podemos encontrarnos con un artículo publicado con el sello de esta institución, Save the Children, que significa salvando a los niños, ¿ok? Ellos andan salvando a nuestra niñez, pero ¿qué forma de salvarlos? Que en uno de sus artículos publicado con fecha del 15 de enero del 2020, observemos lo que allí dice en ese artículo. Entender que la identidad de género no depende de la genitalidad todavía es una tarea pendiente de gran parte de la sociedad que genera un incalculable daño a la niñez trans. Ok, seguimos leyendo. Por tanto, los niños y niñas tienen derecho a manifestar su identidad de género sin que ninguna otra persona tuviera que dar el visto bueno. Y sigue diciendo el artículo, entre otras cosas, y pongan mucha atención a esto. Dado que todavía persisten sectores de la sociedad que cuestionan la identidad de género de otras personas, las terapias curativas o de reorientación sexual y de género siguen siendo legales. Nótese bien. Ahora, seguimos. Estas pseudoterapias psicológicas están dirigidas a modificar la orientación sexual o la identidad de género a niños, niñas y adolescentes LGBTI. ¿Está captando la situación por dónde viene? Y esta es otra de las ONG que se han sentado aquí en Panamá, en donde el Estado ha dicho bienvenidas, ¿no?
Y sigue diciendo, en Save the Children condenamos estos supuestos tratamientos rechazados por los colegios profesionales de psicología y psiquiatría porque parten de la patologización de la orientación sexual y la identidad de género. Note usted cómo va esto. Entonces, significa que según Save the Children, que está establecida aquí en Panamá y que ha hecho alianza con diferentes órganos del Estado que tienen que ver con el tema de educación en familia, significa que según ellos, un niño que no puede tener licencia para conducir, sí puede tener licencia, por decirlo así, para autopercibirse como una niña o la niña como un niño. Un niño que no puede votar porque es menor de edad, lógicamente, pero sí está en la facultad de autopercibirse y que esa autopercepción debe ser netamente respetada por el padre y por todas las instancias. Y que si este niño quiere que se le practique las mal llamadas operaciones de reasignación de sexo, pues sencillamente tiene que hacérsele porque esto es respetar el interés superior del niño. ¿Y por qué decimos mal llamada operaciones de reasignación de sexo? ¿Sabe por qué? Porque el sexo no se reasigna. El sexo es biológico, es innato, es inherente en el organismo del ser humano. Entonces no existe tal operación de reasignación de sexo. Lo que sí existe es una operación donde van a mutilar, donde van a extirparle a un organismo sano su órgano reproductivo para fabricarle uno artificial, uno que se parezca. Imagínese usted hasta dónde va esto, que al usted investigar se va a encontrar que las supuestas vaginas que le fabrican a esos hombres que se autoperciben mujer, incluso ya están usando piel de tilapia para fabricar las paredes supuestamente vaginales. Entonces es una serie de locuras y como decía mi hijo en su intervención, lo que está buscando esta agenda ideológica es que de tanto caer la gotera sobre la roca, llegue el momento en que eso abra hueco y se haga muy normal el que la sociedad empiece a ver lo incorrecto como lo positivo. Entonces, también quisiera señalar, en cuanto a esta buena intención que tiene Save the Children, en que se respete la autopercepción de nuestra niñez trans, dicen ellos. Nosotros entrevistamos a un pastor llamado Santomé, de apellido Santomé, que él es peruano. Y este señor, en su vida de inconverso, desde su niñez y adolescencia, empezó a practicarse la hormonización en su cuerpo. Y en resumen, él llegó a practicarse aquella mal llamada operación de reasignación de sexo. Y él hoy vive un infierno en su salud
producto del daño que le causó aquella hormonización en su organismo que altera la funcionalidad normal del organismo del ser humano. Y además, por haberse fabricado allí un órgano o algo que se parece a un órgano, que es solamente un implante, esto le ha causado serias situaciones. Y recientemente tuvo que ir a otro país para que le hicieran una operación para poder destaparle la vía urinaria. Entonces, ¿cómo es que hoy vienen ONGs aquí a Panamá a decirnos que nosotros tenemos que apoyar a nuestra niñez trans y respetarlos en su autodeterminación? Cuando más bien esto significa que es la responsabilidad de la educación de familia que como padres nosotros tenemos que brindarle a nuestros hijos, señores. No es otra cosa que hay un trabajo que nosotros debemos hacer en nuestra familia. Y no permitir que organismos y que funcionarios con mentes distorsionadas y vanas quieran venir a implantarle a nuestros hijos sus fantasías y sus locuras. Ahora bien, seguimos. Además de esto, también fue muy notorio lo que a nivel nacional se dio y nosotros acá en Chiriquí, personalmente, Visión Familia, nos dimos la tarea de ir a diferentes emisoras y noticieros importantes de la provincia para denunciar la situación que se dio allá en Colón, donde dice: servidores judiciales se capacitan en derechos humanos y transversalidad de género. Auspiciado, por supuesto, y no podía dejar de hacer falta, la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, toman aquel seminario, tenía por nombre Derechos Humanos y Aplicación de la Justicia con Transversalidad de Género, Diversidad e Inclusión. Para esto citaron a los jueces, personal administrativo y defensores públicos y de víctimas del delito. Y a esta gente la agarraron allí, en aquel lugar en Colón, para empezar a enseñarle una serie de basuras aberrantes. No se les puede llamar de otra manera. Como por ejemplo, en conceptos básicos de orientación sexual diversa, les enseñaron puntos como, por ejemplo, la manifestación del género de la persona, la cual podría incluir la forma de hablar, manerismo, modo de vestir y, entre otras cosas, modificaciones corporales. Oiga, definitivo que cuando hablaba de modificaciones corporales no se estaba refiriendo a hacerse un corte bonito, a andar bien presentable. Definitivo que modificaciones corporales no se estaba refiriendo a ello. Le enseñaron puntos, por ejemplo, como personas con orientación sexual diferente. Dice que según ese seminario, nuestras autoridades, nuestros jueces, ellos tenían que entender lo que son las personas con orientación sexual diferente. Dice que a estos se les protege, entre otras cosas, para garantizarles el reconocimiento de familia y adopción de menores. Nótese. Además, también allí se enseñaron términos como, por ejemplo, la identidad de género, refiriéndose, según ellos, a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona siente, la cual podría corresponder o no
con el sexo asignado al nacer. Y mire usted esa terminología del sexo asignado al nacer. Oiga, es que a nadie se le asigna su sexo. Nosotros nacemos hombres o nacemos mujeres. Y punto. Aquí no hay otra asignación. O somos hombres o somos mujeres. Y punto. En eso consisten los sexos del ser humano. Ahora bien, quisiéramos rápidamente hablarles, por ejemplo, allí también les enseñaron lo que es la orientación sexual. Dice que se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas con un género diferente al suyo, de su mismo género o de más de un género. Señores, para esto es que nuestras autoridades, nuestros funcionarios están reuniendo a los trabajadores de los diferentes departamentos para que con el dinero de nuestros impuestos, con el cual se les está pagando, los estén ideologizando de esa manera. Señores, aquí nada se nos está haciendo a escondidas. Los hermanos vicarios siguen anunciando a luz pública su decisión de querer acabar con Santiago Nazar. Sencillo. Aquí desde el Estado, sin ningún pudor, sin ningún temor, están haciendo manifiesto hacia dónde quieren llevar a la familia panameña. También les enseñaron puntos como, por ejemplo, qué son los drag queens y los drag kings. Y tanto el uno como el otro tienen una particularidad. Dice que en el caso de uno son los hombres y en el caso del otro son las mujeres, que se visten como mujeres, exagerando rasgos femeninos, generalmente en contexto festivo. Y si usted ve, ahora quiero salir un poquito de Panamá. Si usted ve en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que los drag queens son el alma de las fiestas. Y que por lo tanto él iba a tirar una ley para que en cada escuela y en todas las fiestas, en todos los eventos festivos de los cuales hablaron aquí en Panamá, haya una personalidad de esta. Es lamentable saber de que ya no podemos hablar, como decía hace un momento, de lo que está pasando en otros lugares. También hablaron de lo que es perspectiva de género, donde dice que no se busca un beneficio solo para las mujeres, sino que busca un cambio que genere equilibrio. Y escuche bien esto, donde ser mujer, un hombre, sea irrelevante para el acceso a las oportunidades y al desarrollo personal, es decir, la igualdad real y la igualdad de oportunidades para las personas. O sea que ellos están queriendo fabricar una sociedad donde no sea nada que alarme a la sociedad en la autopercepción y sobre todo lo que se quiera traer a nuestro contexto desde las escuelas. Bien, y aquí quiero hablarles de un punto bien importante que en Panamá se está dando.
Recientemente hubo por las redes sociales una denuncia de un educador llamado José Machuca, quien denunció que en la escuela, en una de las escuelas de San Miguelito, llegaron funcionarios del MINSA a llevar una charla sobre el tema de prevención de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Según esa era la charla que llevaban. Pero resulta que cuando están en el tema de la charla, de momento el funcionario se sale del tema y empieza a decirle a los estudiantes, niños, adolescentes, de entre 11 a 15 años, puesto que estaba tratando con niños de 5º y 6º grado. Y empieza a decirle, entre otras cosas, que el hombre, el niño que se quiere autopercibir una niña, puede hacerlo. Y la niña que quiere autopercibirse un niño, al igual puede hacerlo. Según las declaraciones del señor José Machuca, educador en ese plantel, quien denunció esto. Además, también les estaba enseñando a los niños y a las niñas a cómo masturbarse y a cómo practicar el sexo oral, y lo hacía de manera gráfica con una botella en un centro educativo aquí en Panamá, denunciado por este educador. Entonces, tenemos situaciones, y aquí hay algo, dice que también enseñó que el niño que no se sentía bien con su sexo y quería convertirse en una niña, estaba en la libertad de mandarse a practicar la operación de reasignación de sexo. Entonces, cuando nosotros vimos este video que estaba por las redes sociales, nosotros de inmediato nos movilizamos, hicimos las gestiones para contactar a este educador. Y precisamente, y les digo que para este domingo tenemos la entrevista con este educador, quien nos va a abordar más situaciones de lo que allí se dio en ese plantel. Así que este domingo no se pierda el programa radial Visión Familia a las 4 por Faro de David y a las 6 por Osana Carismática, donde usted va a escuchar la situación que allí se dio en ese plantel. Ahora bien, frente a lo dicho por este educador, el MINSA emite un comunicado que precisamente aquí lo tengo y solamente voy a resumir por cuestiones de tiempo. Aquí tengo la nota de prensa emitida por el MINSA, donde desmiente a este educador. Y dice que este educador lo que hizo fue lanzar una serie de ataques subjetivos y le habló de subjetivo y sin sustento, sin argumento. Cuando nosotros entrevistamos a este educador, resulta que él nos presenta lo que aquí también tenemos, una nota, un informe presentado a las instancias pertinentes, firmado por más de 50 educadores de ese plantel, molesto por la basura ideológica que ese funcionario fue a plantar allí. Entonces, ¿estamos frente a algo subjetivo y sin argumentos? ¿O es que se quiere tapar el sol con una mano? Y todo esto a la luz de nosotros. Ahora bien, yo quiero finalizar con lo siguiente. ¿De qué grupo usted y yo
nos sentimos identificados, porque resulta que dentro del escenario de esta novela escrita por este señor Gabriel García Márquez, dentro de este escenario hay diferentes grupos. Está el grupo de aquellos que sabían lo que iba a suceder, pero no hicieron nada. Está el grupo de la autoridad que supo lo que ellos iban a hacer y actuó livianamente y no le tomó importancia. Estuvo el grupo de los que sabían lo que iba a darse y quisieron actuar, pero no se atrevieron. ¿En qué grupo se identifica usted, estimado ciudadano, estimado morador del Barú y todos los que nos están escuchando por las emisoras? ¿Con qué grupo se siente usted identificado? ¿No cree usted que nosotros podemos cambiar este rumbo que está queriendo malllevar todas estas instancias que aquí en nuestro Panamá se están dando? Y uno de los errores que se está cometiendo, y les animamos a que no lo hagamos, no lo sigamos haciendo, y es de que cuando se está en un lugar y empieza un funcionario a dar aquellas charlas ideológicas, muchos padres de familia molestos lo que hacen es que se levantan y se van, molestos. Y se van molestos por aquello porque están en contra de eso, pero no hacen más nada de allí. Y ese es el peor error, porque ¿sabe qué? Cuando usted se levanta molesto y se va de ese lugar por toda aquella contaminación que están allí enseñando, usted les está dejando la cancha preparada a ellos para que ellos sigan metiendo esa basura ideológica. Hoy día tenemos los celulares. Saquemos de inmediato nuestro celular y empecemos a grabar. Y hagámoslo saber a ese funcionario y le digamos, aquí lo estoy grabando y una vez que salgo de aquí yo lo voy a denunciar. Porque es tiempo de que nosotros no formemos parte de esa sociedad que en aquella novela supo del asesinato, de las intenciones que iban a haber de ese crimen, de ese asesinato, pero no hicieron nada. Yo creo que hoy tenemos evidencia más que suficientes en Panamá para entender que desde el Estado y desde otras instancias internacionales han querido y quieren venir a imponer esa inmundicia ideológica. Y por lo tanto, nosotros no vamos a recrear una crónica de la muerte, de la familia y de la vida anunciada, sino que nosotros vamos a representar y más bien vamos a decir que somos la generación que se atrevió a levantarse, así como ese maestro José Machuca, que se ha levantado a denunciar esa irregularidad en conjunto con más de 50 educadores de ese plantel. Pues claro que sí, que nosotros también lo podemos lograr. Claro que sí, que si nosotros a nivel nacional nos unimos y nos levantamos en la defensa de la vida y de la familia, nosotros le vamos a hacer sentir a quienes gobiernan que aquí hay un pueblo que es pro vida y que es pro familia y que está dispuesto a las últimas consecuencias de defender nuestros derechos. Necesitamos hacerlo. ¿Sabe que ese seminario ideológico que le dieron a los jueces en Colón, la finalidad, según nos dijeron, no nos consta, hacemos la salvedad, pero según nos dijeron, la finalidad era llevarlo a todas las provincias? Pero eso en base a la reacción que tuvimos en masa en diferentes provincias, los diferentes grupos pro vida y pro familia, en base a la reacción, ellos frenaron su pretensión. Pues es tiempo
de que nosotros podamos hacerles saber a quienes nos gobiernan, y cierro con esto rapidito, a quienes nos gobiernan y a quienes aspiran a un puesto de elección público, que aquí no nos vamos a comer el cuento de un aspirante a la presidencia que diga: yo estoy en contra del matrimonio homosexual, pero sí voy de frente a legalizar la unión civil entre parejas del mismo sexo. A lo cual yo le llamo la misma jeringa, solo que con diferente pitongo. Entonces nosotros tenemos la capacidad, la autoridad y la facultad para seguir siendo esa nación referente a todas las demás naciones que han caído sucumbida ante esta ideología de género. Nosotros podemos seguir siendo ese referente que es pro vida y que es pro familia. Sí se puede, en el nombre de Jesús. Que mañana seamos recordados como esa generación que no se quedó callada, que se atrevió, que alzó su voz y que pudo defender los derechos de la vida y de la familia. Que nuestros nietos, nuestros bisnietos y personas que no son nuestra familia, que van a venir en las generaciones sucesoras, ellos puedan recordarnos con honor, con honra, con alegría, con satisfacción, por el hecho de que hubo una generación que le entregó un buen país, pro vida y pro familia a esta generación. Que el Rey les bendiga. Muchas gracias por el permiso que nos han dado de estar con ustedes en esta noche. Gracias, pastor, por la oportunidad, la invitación de estar acá. Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios.